soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando qué puede salir mal en unas vacaciones familiares. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieren ser uno de ellos? Por favor, apóyenme directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para poder mantener el canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de la familia Bentley Johnson en Well Grace Park. En 1982, Edith Bentley, de 59 años, y George Bentley, de 66 años, eran una feliz pareja de casados que después de pasar su vida trabajando y cuidando de sus hijos, se habían jubilado y disfrutaban de pasar en casa y realizar salidas vacacionales con sus hijos y nietos. Jackie, una de sus hijas, se había casado con un hombre llamado Bob Johnson. La pareja tuvo dos hijas, Janet y Karen. Las niñas fueron descritas como alegres, estudiosas, amantes de los animales y la naturaleza. Al momento de los hechos, Jackie tenía 41 años, Bob 44, Janet 13 y Karen 11 años. Todos vivían en Kelowna, Columbia Británica, Canadá. Para las vacaciones de ese año, George y Edith discutieron varias opciones de qué hacer y a dónde ir. A George le gustaban mucho los deportes, así que era común que viajaran a otras ciudades, a campos, a estadios, para ver juegos o partidos. Sin embargo, para estas vacaciones de verano, decidieron hacer algo un tanto diferente, un poco más íntimo, ir a acampar. Discutieron la idea con Jackie y Bob y decidieron ir al Parque Provincial Well Grace, uno de los más grandes de Columbia Británica. Para esa época era el tercer parque natural más visitado de toda Canadá, debido a sus hermosas vistas, cascadas y ríos. George, emocionado por el viaje, compró una camioneta con caravana y alquiló un gran bote que colocó en la parte superior de la camioneta. El plan que tenían era pasar 2 semanas en el parque con Jackie, Bob y sus nietas. Los días que escogieron eran muy buenos en clima. Compraron comida, llevaron tiendas, prepararon todo para este gran viaje familiar, sin saber que un fatal destino les esperaba. Ahora pasemos a los horribles hechos de este caso. El 2 de agosto de 1982, Jackie, Bob, Janet y Karen llegaron a la casa de Edith y George. Los 6 partieron a su viaje en la camioneta de George y el auto de Bob. Después de un viaje de casi 4 horas, la familia llegó al Parque Provincial Wells Grace. Montaron su campamento en Bear Creek, un área apartada cerca de la prisión de Bear Creek. Esta zona no es parte oficial del parque y queda al sur de la entrada del parque en Clearwater Valley Road. Los días pasaron. Edith y George se mantuvieron en contacto con sus otros hijos a través de llamadas que realizaron en locales de la carretera. La última llamada que realizaron fue el 6 de agosto. Bob Johnson había pedido vacaciones en su trabajo a tiempo completo en el West Bank para este viaje familiar. Pasaron las 2 semanas previstas y él no se presentó a trabajar. Sus compañeros pensaron que quizás había tenido algún incidente y que llegaría al día siguiente, pero Bob nunca volvió. Los días pasaron, sus compañeros intentaron contactarse, llamarlo, visitarlo, pero no tuvieron ningún resultado. Bob había trabajado en este lugar durante 20 años y jamás había faltado sin previo aviso, así que sus compañeros, muy preocupados, informaron a la policía y su jefe presentó un informe de persona desaparecida el 26 de agosto. Rápidamente la policía supo de los planes de la familia y realizaron una extensa búsqueda en todo el parque Wells Grace, pero tenían un gran inconveniente. El parque es demasiado grande, es inmenso, y la policía no sabía dónde exactamente la familia había acampado. Se concentraron en buscar en zonas que eran muy usadas para acampar, pero no encontraron rastro de la familia ni de los autos. 5 semanas después de que se supo de la familia por última vez,
El 13 de septiembre de 1982, un recolector de hongos que registraba una ladera de una montaña en una zona cercana al Parque Wells Grace encontró un auto que había sido quemado. Este tenía la puerta del conductor abierta y se encontraba en muy mal estado. El recolector informó a la policía. Investigadores fueron enviados a la zona. Dentro del auto descubrieron los restos de 4 adultos en el asiento trasero y de 2 niños en el maletero. Se determinó que se había arrojado sobre los cuerpos un acelerador de fuego. Aún así, los investigadores pudieron distinguir algunas partes de cráneos y de huesos. No tardaron mucho tiempo en identificar el auto como el Plymouth 1979 de Bob Johnson y a las 6 víctimas. El examen forense determinó que todas las víctimas habían recibido disparos calibre .22. El lugar donde el auto fue quemado era una zona de muy fácil acceso, así que en un comienzo la policía creyó que el responsable no era alguien de la localidad. Las autoridades cercaron la zona y comenzaron una minuciosa búsqueda para encontrar la camioneta con caravana que había comprado George. Usaron perros rastreadores, helicópteros y a muchos oficiales. A pesar del gran interés público en este caso y los muchos recursos, no se encontró rastro ni de la camioneta ni de las pertenencias de la familia. Mientras tanto, el 14 de septiembre, la policía localizó lo que creían era la escena del crimen, a unos 20 kilómetros de donde fue encontrado el auto quemado de Bob. Allí encontraron carcasas de balas calibre .22 y algunas tapas de cerveza de la marca favorita de Bob. También encontraron algunas botellas de esta cerveza guardadas en un recipiente para enfriar en un arroyo cercano. Por último, encontraron restos de una fogata y palos que probablemente fueron usados por Janet y Karen para asar malvaviscos. Las autoridades buscaron pisadas, marcas de otros autos, pero para ese momento había pasado más de un mes de este crimen y fue imposible recuperar alguna evidencia contundente. Es así que comenzaron a interrogar a toda la gente que vivía cerca de la zona. Fueron puerta por puerta preguntando a la gente si habían escuchado algo extraño, habían visto algún carro un tanto sospechoso, gritos, pero al parecer nadie había escuchado o visto algo inusual. Sin poder recolectar información de utilidad, decidieron pedir ayuda a través de los medios. Se compartió imágenes del modelo de camioneta y caravana de George para obtener pistas. A partir de este anuncio, 13,000 pistas llegaron de toda Canadá y la policía investigó cada una de ellas. Una camarera en un restaurante de una estación de servicio había llamado a decir que vio una camioneta con caravana con la misma descripción, siendo conducida por 2 canadienses que hablaban francés. Con ayuda de testigos de la zona, se pudo realizar bocetos de los sospechosos y la policía intuyó que los hombres viajaban a la ciudad de Quebec. Los retratos se compartieron por medios de comunicación, se siguió varias pistas, pero al final no se encontró rastro de los hombres y la camioneta. En abril de 1983 se filmó una recreación del caso que fue pasada por todos los canales abiertos de la televisión canadiense. La policía esperaba que la recreación despertara la memoria de alguien, pero a pesar de recibir varias llamadas, no surgieron pistas sólidas. Con la creencia de que los responsables habían huido a cualquier lugar de Canadá, las autoridades dieron ruedas de prensa por todo el país. Al agotar las opciones, decidieron construir una réplica exacta de la camioneta con caravana y la condujeron por todo el país con la esperanza de que alguien recordara haber visto el auto. No se escatimó en ningún detalle. Se colocó un bote de aluminio en la parte superior y calcomanías. La policía publicó una recompensa de $7,500 e imprimió 10,000 carteles y los envió a departamentos de policía y oficinas de correo en toda América del Norte. Lamentablemente, no salió nada de este operativo, pero mantuvo el caso en el ojo público. Meses después, un mecánico de Ontario se contactó con las autoridades. Él dijo que había visto la camioneta y hablado con las personas que la conducían. Él contó que estos hombres le habían pedido que pintara la camioneta y arreglara algunos agujeros que había dentro, pero el mecánico se negó a ayudarlos ya que no quería tener problemas con la ley. Él les dijo que si cruzaban la frontera con Estados Unidos, quizás tendrían suerte. El mecánico alertó de esto a las autoridades. La policía estaba convencida de que habían encontrado a los criminales. Sin embargo, la investigación dio totalmente un cambio de giro el 18 de octubre de 1983. Había pasado más de un año de este crimen cuando 2 guardabosques encontraron la camioneta con caravana de George.
Estaba a solo 15 millas de la escena del crimen y a 20 millas de donde se encontró el auto de Bob, al otro lado de la Trophy Mountain. La camioneta había sido quemada con un acelerante, probablemente gasolina mezclada con otra cosa. El camión estaba bien escondido y parecía que había habido un intento de conducirlo hacia el desfiladero, pero los troncos habían bloqueado su camino. La policía sacó la camioneta con un helicóptero y lo transportó al laboratorio de Vancouver. Los restos quemados no proporcionaron nuevas pistas, pero la ubicación dio un giro totalmente a la investigación. El camino abandonado de Trophy Mountain no era de fácil acceso. Todo este tiempo la policía se había centrado en buscar a criminales que habían atacado en el parque, que no conocían la zona y habían huido a cualquier lugar de Canadá. Pero este descubrimiento les hizo creer que sin dudas el responsable se encontraba en el lugar, ya que un forastero no había conocido este camino. De nuevo se volvió a interrogar a toda la gente que vivía por el lugar. Fueron otra vez puerta por puerta interrogándolos sobre si habían visto algo inusual. La policía recopiló varias historias y rumores de los lugareños. Algo muy peculiar que les llamó la atención es que muchas personas les contaron que el año anterior un hombre llamado David Sherin había estado involucrado en una muerte por atropello y fuga. Esta historia fue confirmada por un amigo de él que estaba en el auto al momento del atropello. La policía comenzó a indagar más a fondo sobre este hombre y encontraron a una mujer que aseguraba que hace un año David le habría preguntado sobre la posibilidad de volver a registrar una camioneta Ford y arreglar un agujero de bala en la puerta. En el momento de los hechos, David vivía a tan solo 3 millas de los asesinatos y la policía nunca había hecho pública la información de que había un agujero de bala en la puerta de la camioneta. La policía descubrió que David tenía 23 años y había tenido problemas con la ley. Había sido arrestado por robo, por beber y conducir y poseer drogas. David había vivido en la zona toda su vida. Conocía el parque y las carreteras. A pesar de su reputación y antecedentes penales, David provenía de una familia respetable. Su padre, quien había fallecido meses antes de este caso, había trabajado como guardia en una prisión y su hermano era alguacil. David se había graduado de la escuela secundaria y había completado con éxito un curso de mecánico. El 19 de noviembre de 1983, la policía encontró a David al norte de Kamloops, donde debía comparecer ante el tribunal por posesión de propiedad robada y cargo de una cantidad significativa de armas. Allí fue detenido para ser interrogado por este caso. El sargento Mike Esmat y el agente Kent Leavell estaban convencidos de que David Sherin era el culpable. Inicialmente se le hizo creer que el arresto estaba relacionado con el incidente de atropello y fuga. David rápidamente confesó ser el responsable y los detectives comenzaron a confrontarlo sobre la muerte de la familia Bennett Johnson. David dijo que había escuchado sobre este crimen, que sabía que habían sido cometidos en Bear Creek. Él mismo se delató, ya que la policía nunca había hecho pública la zona exacta donde fue cometido este crimen. Después de un hábil y largo interrogatorio, David confesó ser el responsable de la muerte de los 6 miembros de la familia, y él mismo llevó a la policía a su casa y les mostró las pertenencias que había robado de la familia y les entregó el arma homicida, un rifle calibre .22. Casualmente, David fue una de las primeras personas entrevistadas en el primer interrogatorio que la policía realizó puerta a puerta. Esta entrevista se llevó a cabo en el patio de la casa de campo de la familia de David, a tan solo 1 milla de distancia del crimen. En el momento de la entrevista, el arma homicida se encontraba colgada en la pared de la casa familiar. La policía fue cuestionada por la sociedad por haber realizado un gran operativo nacional para encontrar al responsable de este crimen, que resultó ser un hombre que vivía a tan solo millas de la escena del crimen. También fueron confrontados por no haberse llevado el arma en el primer interrogatorio que realizaron a David y comparado si este coincidía con los casquillos de balas encontrados en la escena del crimen. No tengo ningún derecho a entrar a tu casa y examinar tus armas. Al igual que yo no tenía ningún derecho a entrar a la casa del señor Sherin, no teníamos ninguna razón para sospechar de él. Comentario del inspector Vic Edwards. En su primera declaración, David confesó que atacó por la noche, disparó a los 4 adultos mientras estaban sentados alrededor de la fogata y luego disparó a las niñas mientras dormían en la tienda. Según él, su motivo fue robar las pertenencias de la familia.
Luego cargó los cuerpos en el auto de Bob, lo condujo a la ladera de la montaña y le prendió fuego con 5 galones de gasolina. Dijo que limpió el campamento y se llevó el camión caravana a su propiedad. Esa semana su madre estaba fuera de casa. Limpió el camión y planeó volverlo a registrar a su nombre, pero al descubrir lo difícil que sería, lo llevó al camino de Tala y lo quemó. El 19 de enero de 1984, David Sherin renunció a su derecho a una audiencia preliminar y su juicio comenzó el 16 de abril de 1984. David se declaró culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Me escondí detrás de la caravana y comencé a disparar. Dejé los cadáveres en el auto, 4 en el asiento trasero y los 2 pequeños en el maletero. Le eché gasolina, me aparté y lo vi arder. Confesión de David. La policía no estaba convencida con el relato de David. Había matado a 6 personas a sangre fría por pertenencias de no gran valor y una camioneta que no pudo registrar y luego quemó. Esto les parecía extraño. Por otro lado, David se declaró culpable de asesinato en segundo grado. La diferencia entre el primer grado y el segundo grado es que el primero es una muerte premeditada. El segundo es el resultado de alguna pelea o daño físico. En este caso creo que está muy claro que David premeditó estos asesinatos, pero debido a la falta de evidencia, la policía no tuvo más remedio que aceptar su declaración de culpabilidad. David William Sherin fue encontrado culpable y sentenciado a 6 cadenas perpetuas simultáneas, con posibilidad de obtener libertad condicional después de cumplir tan solo 25 años. Esta pena fue la condena máxima más extensa en la historia de Canadá sobre un asesinato en segundo grado, y David no apeló a su condena. Lo que tenemos, de manera muy simple, es una ejecución a sangre fría y sin sentido de 6 víctimas indefensas e inocentes sin razón aparente. La sentencia que impongo debe tener el debido respeto y debe expresar en términos claros la repulsión que siente la gran mayoría de nuestros ciudadanos por este crimen. Comentario del juez de la Corte Suprema, Harry McKay. Espero que sea un mal error o un mal sueño. Siempre ha sido un buen chico, siempre ha trabajado duro y siempre le dimos todo. Comentario de Ross Sherin, madre de David. Mike Esman, uno de los oficiales originales de este caso, pasó 2 años investigando este crimen y no estaba convencido con la historia que dio David. Antes del juicio, él habló con David y le dijo que él lo perseguiría, que cada año lo interrogaría hasta que contara la verdadera historia. Y así lo hizo. Durante el primer año que David estuvo en prisión, Mike lo visitó e interrogó hasta que un día David por fin se rompió y contó otra versión de los hechos. David confesó que puso sus ojos en Janet y Karen, vio a la familia cuando montaron el campamento y pasó varios días espiándolos, con la fantasía de tener relaciones sexuales con Janet y Karen. Al anochecer del 10 de agosto de 1982, entró en el campamento con su rifle y disparó a Bob Johnson, luego a Jackie y luego a George y a Edith a sangre fría. Las 2 niñas ya estaban en su tienda, listas para ir a dormir. David entró y les dijo que había una peligrosa banda de motociclistas y que sus padres y abuelos habían corrido por ayuda, que se quedaran tranquilas dentro de la tienda. Mientras tanto, metió los cuerpos de sus víctimas en el auto familiar y los cubrió con una manta. Luego regresó por las niñas y las llevó a su casa. Dijo que las mantuvo con vida durante casi una semana, escondidas en una cabaña para pescar cerca del río Clearwater, donde él abusó de ellas. Un día, presos de la prisión que quedaba cerca se encontraban pescando en el río. Un supervisor golpeó la puerta de la cabaña de David para contarle sobre la actividad y que no tuviera miedo. David entró en pánico, escondió a las niñas detrás de la puerta y les obligó a quedarse calladas. El oficial no notó nada inusual. Después de este incidente, sabiendo que su madre volvería pronto y que no podía ocultar a las niñas por siempre, decidió matarlas. El 16 de septiembre de 1982, llevó a Karen al bosque y le pidió que se diera la vuelta mientras él hacía el baño y le disparó en la nuca. Al día siguiente hizo lo mismo con Janet. Tomó los cuerpos de las niñas y los ocultó en el maletero del carro. Condujo el carro hasta una zona apartada y lo quemó. Para confirmar su historia, se contactó con el supervisor que estuvo cuidando de los presos mientras pescaban, y él confirmó la historia de David.
también se pidió a David que llevara a las autoridades al bosque en la zona donde había matado a las niñas. Allí pudieron encontrar 2 árboles donde David había tallado las iniciales de las niñas como un recordatorio de sus crímenes. Aunque se comprobó que esta versión de los hechos es la más acertada, la condena de David no cambió y Mike le aseguró a David que jamás permitiría que salga en libertad condicional. Con el pasar de los años, la sociedad olvidó el caso. David cambió su apellido de Sherin a Ennis, el apellido de soltera de su madre, y en 1995 se casó con una mujer de Prince Albert llamada Heather. Mike temía que debido al buen comportamiento de David en prisión se le otorgara poder obtener libertad condicional anticipada. Debido a esto, Mike escribió el libro The Seventh Shadow, la séptima sombra, que describe el crimen y el juicio. De esta forma, la sociedad volvió a recordar el crimen y las nuevas generaciones conocieron sobre este. En el 2008, David Ennis estaba a un año de cumplir los 25 años de condena y optó por pedir libertad condicional. La Junta Nacional de Libertad Condicional dictaminó que todavía tenía fantasías sexuales violentas, que no había completado totalmente el tratamiento de delincuente sexual y su solicitud fue negada. Una segunda solicitud en el 2012 también fue rechazada y recibió una petición con 13.258 firmas para no dejarlo en libertad. He visto tantos cambios en este hombre desde que nos conocimos. Sé que el corazón del hombre está en el lugar correcto y solo estoy aquí para respaldarlo. Comentario de Heather, esposa de David. Por otro lado, aunque este crimen no sucedió exactamente dentro del Parque Well Grace, fue conocido mundialmente como los asesinatos del Parque Well Grace. Esto afectó durante años al turismo del lugar. Muchas personas tenían miedo de ir, primero porque se tardó mucho en encontrar al responsable de este crimen y segundo porque si una familia de 6 personas corrió con este horrible destino, nadie estaría seguro allí. Con el tiempo, la seguridad del parque ha ido mejorando y ahora la gente lo mira con otros ojos. Aún así, hay personas que prefieren no visitarlo. Por último, en el 2020, David pidió disculpas públicas a los familiares de las víctimas. Dijo que ahora comprende mejor su dolor, que se siente muy arrepentido y con vergüenza de lo que sucedió. Ese mismo año volvió a pedir libertad condicional. Familiares de las víctimas salieron en varios medios de comunicación y realizaron panteones para evitar la salida de David. Tammy Arisenkov, amiga de la infancia de Janet, comenzó una petición de firmas en change.org.com para mantener a David Ennis en prisión. Esta logró recaudar 101.468 firmas hasta mayo del 2021. Tememos por nuestras vidas. Tememos que vuelva a matar. Lo usó para destruir a mi familia. ¿No se merece una segunda oportunidad? Comentario de Shaylee Bowden, familiar de las víctimas. En septiembre del 2021 se rechazó su petición de libertad condicional. David actualmente se encuentra en la prisión de Bowden y tiene 61 años. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de la familia Bentley Johnson en Well Grace Park. David le arrebató la vida a 3 generaciones de esta familia mientras disfrutaban de unas tranquilas vacaciones. Personalmente, en este caso, yo creo que la policía sí tuvo un buen desenvolvimiento, a diferencia de otros casos. Quizás sí cometieron el error de realizar una búsqueda nacional masiva para encontrar al criminal, pero de esta forma pusieron en alerta a todo el país y quizás evitaron que David atacara a otra familia que se encontraba acampando en el lugar. Yo no creo que David se merezca salir en libertad condicional, aun con todo el buen comportamiento que ha mostrado. Atropelló a un hombre, lo mató y jamás se hizo responsable, cometió algunos robos y mató a 4 personas a sangre fría solo por deseos sexuales, mató a 2 niñas y quemó estos cuerpos. No sé de ustedes, pero yo creo que este tipo de personas no merecen seguir en nuestra sociedad. Actualmente David está casado y lleva una tranquila y feliz vida desde la prisión con su esposa, mientras que los familiares de las víctimas aún tienen el dolor, el vacío que dejó la pérdida de 3 generaciones de esta familia y viven con el miedo de que este hombre sea puesto en libertad. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que David se merece salir en libertad condicional? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Serían capaces de visitar el Parque Well Grace? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo.
Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que estén viendo mis videos, porque como cada semana les digo, gracias a ustedes estoy aquí haciendo este contenido de calidad. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirte en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye, 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 bye.